Buen día, estudiantes. A continuación vamos a ver los óxidos no metálicos, después de que ya vimos la construcción de los óxidos metálicos. Empecemos. A estos óxidos no metálicos también se les conoce como óxidos ácidos o anhídridos. Es decir, tienen tres nombres genéricos. Recuerde esto, por favor. Los óxidos no metálicos son la unión de un no metal, ¿sí?, el cual debe trabajar con una valencia positiva, cualquiera que ésta sea, más el oxígeno, el cual ya sabemos que funciona con valencia menos 2. Intercambiamos las valencias y obtenemos nuestro óxido no metálico. La valencia positiva va al oxígeno y la valencia del oxígeno va al no metal. Es decir, que nos va a quedar el no metal con la valencia del oxígeno, que va a ser 2, junto con el oxígeno, en donde va a ir la valencia del no metal. Recuerde que cuando se forma el compuesto, si hay cómo simplificar, tiene que hacerlo. Caso contrario, dejarlo como se forma. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos y el tipo de nomenclaturas que existe para nombrar dichos compuestos. Para empezar, les tengo que recordar que tenemos una gran ayuda y son nuestra tabla de valencias. Recuerde que acá tenemos nuestra primera familia, ¿sí?, los monovalentes llamados halógenos, los cuales cuando funcionan con valencia positiva pueden hacerlo con valencia más 1, más 3, más 5 y más 7. En la segunda familia con 4 y más 6. En la tercera familia con 1, 3, 5, 7. Y en la cuarta familia con valencia más 4. Existe un caso excepcional que es la del nitrógeno. El nitrógeno actúa con valencia más 1, más 2 y más 4. Es el único de la familia de los nitrogenoides que actúa con 3 valencias, más 1, más 2 y más 4. Tomar en cuenta esto al realizar su deber. Empecemos. Vamos a ocupar cualquiera de los elementos. Empecemos con el carbono. Nomenclatura sistemática. Al igual que en los óxidos metálicos, la nomenclatura en los óxidos no metálicos es la misma. Así que, ejemplo, el carbono funciona con valencia más 4 y el oxígeno con valencia menos 2. Intercambiamos las valencias sin tomar en cuenta si es positivo o negativo y construimos o formamos el compuesto y nos quedará C2 o 4. Como podemos observar, los dos son par, entonces podemos simplificar. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Es decir que mi compuesto será CO2. Y hemos formado el óxido ácido del carbono. Ahora, en la nomenclatura sistemática tenemos que recordar que se lee de derecha a izquierda. Entonces,
Si nosotros leemos así, al primer término que le topamos es al 2. Entonces, cuando es 2, se coloca di. Recuerde que si es 3, tri, si es 4, tetra, etcétera, etcétera, etcétera. Después de poner la palabra di, seguido ponemos el que sigue. Y mi nomenclatura le topa a el oxígeno. Entonces será dióxido, ¿sí?, de, como tengo aquí el número 1, no coloco nada, y luego le topa al carbono. Entonces se llamará dióxido de carbono. Nomenclatura sistemática. Pasemos a la nomenclatura Stogh. Si tenemos este compuesto, en la nomenclatura Stogh nos dice que pongamos la palabra óxido seguido de la palabra de más el número del metal. Entonces será óxido de carbono. Y entre paréntesis y con números romanos, que coloquemos la valencia con la que trabaja el no metal. Recordemos que la valencia con la que trabaja nuestro óxido de carbono o dióxido de carbono es con más 4. Entonces ese valor irá acá en números romanos. Pasemos a la nomenclatura tradicional. Al igual que se explicó en los óxidos metálicos, la nomenclatura tradicional es la misma, con un ligero cambio, que en vez de la palabra óxido se coloca la palabra anhídrido. Entonces, en vez de óxido colocamos la palabra anhídrido. Ya no va la palabra de, sino que va el nombre del no metal con prefijos y sufijos que tenemos en nuestra tabla periódica. Si nosotros observamos el carbono, como funciona con valencia más 4, tenemos que poner la terminación ico. Entonces, cuando mi elemento no metálico termina en vocal y si no es i, la eliminamos y aumentamos la palabra ico. Entonces, en la nomenclatura tradicional será anhídrido carbónico. Ahora veamos otros ejemplos. Tenemos compuesto, nomenclatura sistemática, Stogh y tradicional. Empecemos con el primer elemento no metálico de la familia de los halógenos, el flúor. Entonces, el flúor nos dice que puede actuar con valencia más 1, más 3, más 5 y más 7. Es decir, que va a formar 4 compuestos. Como se intercambian las valencias, estas valencias irán en el oxígeno. Entonces, con 1, con 3, con 5 y con 7. Y la valencia del oxígeno, como sabemos que es 2, pasa a formar parte del flúor. Y así hemos realizado los 4 óxidos no metálicos que existen del flúor.
Ahora, empecemos con sus nombres. Nomenclatura sistemática. Primero, mono, seguido de la palabra óxido. D. ¿Cuántos flúor tenemos? 2. De difluor. En la sistemática será monóxido de difluor. Vamos al siguiente. En este caso, aquí tenemos 3. Entonces será trióxido de difluor. Vamos al siguiente. Será pentaóxido de difluor. Y el último será heptaóxido de difluor. Y así hemos nombrado a mis 4 anhídridos en la nomenclatura sistemática. Pasemos a la nomenclatura stock. En stock nos dice que usemos el nombre genérico óxido, seguido de la palabra de, más el nombre del no metal. Entonces, en este caso, todos se llamarán óxido de flúor. ¿Qué les va a diferenciar? Que entre paréntesis tiene que ir la valencia del no metal con que fue formado el compuesto. Entonces, vamos al primer caso. Sabemos que aquí se formó con valencia más 1. Entonces será óxido de flúor 1. El siguiente se formó con la valencia del flúor 3. El siguiente con la valencia del flúor 5. Y por último 7. Y así hemos realizado la nomenclatura stock. Vamos a la nomenclatura tradicional. Lo primero que nos dice esta nomenclatura es que ya no colocamos la palabra óxido y a todos los llamamos anhídridos. Entonces, en nuestro ejemplo, todos serán anhídridos. Entonces, a continuación ya no va la palabra de y ponemos el nombre del no metal. En este caso sería flúor. Y a continuación, como les dije al inicio, tenemos nuestra gran ayuda, que es nuestro cuadro de valencias. Como usted puede observar, tenemos, cuando termina en 1, hay que añadir la palabra hipo y después la terminación oso. Si trabaja con 3, solo la terminación oso. Si trabaja con 5, la terminación ico. Y si trabaja con 7, anteponemos la palabra per y terminamos con la palabra ico. Entonces, sería con 1 sería hipo y termina en oso. Entonces sería anhídrido hipofluoroso y se elimina la tilde
es una palabra grave. Sigamos. En el siguiente actúa con valencia 3. Entonces solo aumentamos la terminación oso. Como termina en consonante, no hay ningún problema, solo aumentamos la terminación oso. Y se llamará anhídrido fluoroso. Vamos al siguiente. Cuando trabaja con valencia 5, nos dice que solo hay que aumentar la terminación ico. Entonces sería anhídrido fluórico. Y en este caso la tilde iría en la O. Y por último, con valencia 7 nos dice que pongamos la terminación, anteponiendo a la palabra per y terminando con la palabra eco. Entonces sería anhídrido perfluórico. Espero que todo esto haya servido para mejorar su aprendizaje. Le vamos a subir el video y a continuación le mandaremos el deber. Gracias por la atención prestada. Que tengan un resto del día excelente.